Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, les da una muy cálida bienvenida, querido público, el día de hoy completamente en vivo. Hoy, martes 21 de junio del año 2022. Y pues bueno, como bien saben, querido público, una tradición, porque ya lo es, tiene esto a lo que haré referencia, esta tradición, la creación de estas actividades que se han vuelto ya una tradición por parte de la doctora Heiser en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, data pues tranquilamente de más de una década ya transcurrida. Y me refiero a lo ya tradicional en el centro de poder tomar pues como pretexto celebraciones de orden cultural en nuestro país, sociales, culturales, que todos conocemos, que es de todos pues ya familiar. Tomar estas celebraciones como un vehículo para poder llevar a cabo conversaciones que nos sirven muy bien para los psicoanalistas para también, como lo saben, como lo es el espíritu mismo del centro de investigación, para tomar desde ahí el decir cotidiano, el decir de la gente, y tomando esto como una base referencial, los psicoanalistas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, poder hacer una elaboración desde ahí, sin salirnos del decir de lo cotidiano, con fundamentos psicoanalíticos al respecto de temas que, como lo decía hace un momento, que ya con toda la carga social y cultural que tienen, pues funcionan muy bien para que nosotros podamos establecer ahí, en ese marco referencial, una conversación desde el psicoanálisis, con fundamentos psicoanalíticos, pues nos parece sin lugar a duda una muy buena oportunidad y además algo importante, el hecho de poder transmitir desde ahí aspectos que son sin lugar a dudas trascendentales para nuestra comunidad desde el psicoanálisis, que sea del conocimiento de nuestra comunidad desde el psicoanálisis. Digo lo anterior porque, pues, doy por hecho que sabidos, conocedores estamos todos los aquí presentes de la reciente celebración, este domingo anterior del Día del Padre. Ya aquí en Freudiana Radio hemos estado retransmitiendo programas de años anteriores al respecto del Padre, tomando la celebración del Día del Padre para desde ahí poder armar la conversación aquí en Freudiana Radio. Entonces, este domingo celebramos acá el Día del Padre y no podíamos, naturalmente que no podíamos dejarlo pasar para en vivo poder hacer esta conversación. Y que además, les comparto, querido público, que no es azaroso que ahorita, par de minutos antes de entrar al aire, se dio ya entre nosotros en la conversación misma el hecho de, pero ¿cómo es el título? ¿Es una interrogación? ¿Es una afirmación? Porque se darán ya ustedes cuenta, querido público, que el título que propone la doctora Heiser para que trabajemos esta semana, pues permite, por supuesto, el que nos hagamos una pregunta y una pregunta de fondo, como también a partir de la experiencia que cada uno de nosotros pudo haber tenido o tiene en relación con el padre, con su padre, bien puede funcionar nuestro título como una afirmación contundente o una interrogación. Formalmente, se los comparto, querido público, el título es una pregunta, es una interrogación. ¿Es de verdad una alegría tener un padre? Ok, ahí está puesta la pregunta. Entonces, ya ahorita doy la palabra, los presento de una vez en conjunto. Hoy que es martes, saben ustedes que es el espacio de Palabra de Hombre. Quiero sí avisar a nuestro querido público que hoy nuestro colega, el psicoanalista Misael Montes de Oca, no podrá acompañarnos, no andaba muy bien de salud, de manera que no estará hoy con nosotros. ¿Están ya listos? Voy a hacerlo en conjunto. ¿Estamos ya aquí listos?
la psicoanalista Adriana Lozano, el Aquí psicoanalista estoy presente. Exacto, ahí está la doctora Adriana Lozano, el psicoanalista Einar Hernández y el psicoanalista Germán López Díaz, todos miembros del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, que estamos aquí para la conversación. Y adelante, tienen la palabra. Bueno, pues yo definitivamente con el título que nos da la doctora hago, de alguna manera me lo planteo desde el lugar de tenerlo o no tenerlo, cosa que fue muy diferente con respecto a las madres, en todo caso para mí, cuando estábamos hablando de las madres. Y me parece que esta cuestión de una alegría, ya después veremos una alegría, pero esta cuestión de tener padre o no tener padre, que bueno, hasta ahora quizá ya no va a ser tan enfatizado como era en mi época, porque antes no tener padre, bueno, podía darnos un estatus de bastardo o podía darnos un estatus de abandonados, o de miserables, cuando no se tenía padre. Yo creo que no podemos hablar de la misma manera de la madre. Y definitivamente a mí me evocó esto de tener padre, tenerlo o no tenerlo. Efectivamente es algo que es mucho más inseguro con respecto a que un padre vaya a reivindicar esta posición. Una vez que esta posición es reivindicada por un hombre como padre, yo creo que podemos hablar en diferentes niveles de la cuestión. Por un lado, el prestigio, el prestigio que puede dar un padre, el prestigio que puede ser para una mujer que sus hijos tengan un padre. Podemos hablar de la protección. Tener un padre muchas veces puede ser algo que nos protege, puede ser algo que nos da seguridad cuando somos pequeñitos. No es lo mismo que la casa esté la presencia del padre a que no esté la presencia del padre. En la casa de la clínica con niños vemos, por ejemplo, que hay chiquitos que dicen que cuando el papá no está en la noche les puede dar miedo. Eso es actual en los niños. Entonces hay una presencia masculina todavía del lado del padre que funciona como seguridad para los niños. En todo caso, yo lo escucho en la clínica infantil con la que trabajo. Hay la parte también de mi papá fuerte, mi papá débil, ¿no? Estos papás que, como se decía en México hace muchos años, pueden ser unos mandelones que están detrás de la mujer, de la madre que decide, o el papá fuerte, el papá que no se deja dominar por su esposa. Y finalmente nos podemos preguntar si esto verdaderamente en nuestras prácticas se está quebrando. Si ahora el padre puede ser estas nuevas figuras que tenemos hoy del padre, tener un padre, como yo les decía a ustedes, aquí se les llaman padres gallinas, aquellos que tienen ganas de cumplir el rol de la madre. Cuidar a los niños, vestir a los niños, no necesariamente trabajar, sino dejar a la mujer, por ejemplo, que asuma el lugar económico y de seguridad económica de la familia. Hay figuras nuevas así en Francia. En Francia hay hombres que dicen, sí, 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 yo sin ningún problema puedo dejar mi trabajo, si es que tienen. Hay padres que inmediatamente pueden tomar este rol. Yo conozco de casos en donde muy rápidamente, desde que la mujer estaba embarazada, hubo un ocuparse del hijo y la mujer ir a hacer un trabajo, y se daba de manera muy natural, ni era contrato, ni así se daba en las parejas, en ciertas parejas en las que estoy pensando, en mi trabajo analítico. Entonces, bueno, empieza a aparecer un padre que inclusive le podemos dar un nombre propio. En todo caso, en la práctica en Francia se puede llamar, lo repito, un padre gallina. El padre que va a ocupar el lugar de la gallinita, ¿no? Con las alitas abiertas, poner todos los pollitos adentro, dándoles de comer, limpiarles las plumitas. Todavía mucho en clichés, yo diría, pero qué curioso que este rol materno se pueda transportar sin estar incómodos con respecto a esto al padre, hasta el punto que en Francia se llama gallina, ¿no?
Ujú, Y que, bueno, en México además gallina quiere decir miedoso. ujú, Como otras figuras modernas de la paternidad, en donde el padre lo que va a transmitir va a ser mucho un mensaje quizá de económico que si bien en mi época era más un mensaje de lealtades, de ser correctos, los valores están cambiando con el liberalismo, podríamos decir, a una preocupación de transmitir que los hijos enriquezcan. En fin, no sé si a mis colegas se les ocurran otras versiones modernas de los padres, tener un padre, si ujú. es una alegría, si no es una alegría, pero me parece que es una vasta cuestión y que la podemos saber distinguir, en todo caso para mí es cómodo distinguirla de la madre. Me parece que En es muy relación diferente. a la expresión que nos comparte doctora Adriana de padre gallina, y que sí, tiene usted razón, en México no se utiliza y no se utilizaría por la connotación que puede tener gallina en relación a la cobardía. Me hizo pensar más bien cómo en tiempos recientes yo una expresión popular que escucho más acá en México es luchón o luchona. Se utiliza más, yo lo escucho más en la madre, porque son muchos más los casos de la madre soltera que se hace cargo de los hijos, que saca adelante a la familia. Entonces, yo recientemente he escuchado más esa expresión de luchona, mamá luchona. Es poco, a mí me parece que como usted nos lo comparte, yo diría, al menos en mi experiencia, que en México es todavía menor, diría quizás hasta mucho menor la presencia de lo que usted nos transmite ya como algo mucho más adentrado en la cultura francesa. En apariencia, Germán, luego si quieren podemos Ok, discutir, ok. A lo pero que existe voy, este nombre de padre gallina y los hombres que se quedan en casa. ajá. Pero sí aprovecho para decir que las apariencias engañan. Ok, ok. Y sí, en México yo sí conozco de los casos, aunque me parece que es menor la proporción, que todavía es menor el hecho de que se den estos casos. Y de los que yo sé, es más por necesidad. Creo yo que es más porque se las tuvieron que ver con ello y habría que sacar adelante la situación. No tanto por el gusto, creo yo, como por el deseo del hombre colocado como padre de quererse hacer cargo de los hijos, tal cual de la crianza, al menos los primeros meses o quizá los primeros años. Yo lo escucho menos en México, aunque hay Pero algunos era casos. necesario porque la mujer abandonaba el hogar. Sí, sí, un Ah, caso en particular que conozco, sí, es porque la mujer decidió pues tomar su rumbo, decidió no quedarse con la pareja ni con el hijo, y entonces fue el hombre quien se hizo cargo. Y también algo de lo que, en este caso que estoy pensando, me parece algo que también sé que ocurre aquí en México, en nuestro país, es que cuando se da una circunstancia así, el hombre también suele volver con la madre, solicitar apoyo de su madre para la crianza. A veces inclusive, pues el hecho de vivir con ella, regresar con ella y tener ese apoyo permanente de la madre, abuela del pequeño, para que sea un soporte en la crianza del niño. Y bueno, en términos de expresión, lo que decía hace un momentito es más, comparativamente quise traer esta expresión reciente de luchón, luchona, en hacer referencia a cómo por medio del esfuerzo, por medio de la lucha y del trabajo, es como una suerte de reconocimiento, al menos popular en nuestro país, de aquellos que sin compañía de la pareja, sea la mujer, en el caso de hoy que estamos hablando, los hombres, quienes sacan adelante a los hijos. Bueno, yo quería regresar a la pregunta porque el título me pareció excelso y además me despertó dos cosas, ¿no? Primero, un intento como de acercarme a la pregunta por medio del fenómeno de lo que estamos viviendo acá en México y me refiero concretamente a la celebración del Día del Padre y lo que yo he observado ahí. Lo otro, ahorita lo menciono nada más y espero poder abordarlo a lo largo del programa. Lo que me despertó inmediatamente la expresión de la doctora Lozano cuando nos comparte el título como una afirmación, eso me pareció muy,
muy bello y me despertó algo, ¿no? Bueno, regresando a la alegría, a la pregunta de, ¿es verdaderamente una alegría tener un padre? Einar, querido, pero hay que explicar porque es que Germán hizo referencia a eso, pero el público no sabe. Ok, Entonces, ok, bueno, explíquenos qué es entonces, lo sí, que sí, sí, sucedió. claro. ¿Qué sucedió? Que cuando la doctora Lozano se comunica con la doctora Heiser y le dice el título, y la doctora Lozano nos los hace saber, la expresión de ella natural así le salió de, es verdaderamente una alegría tener un padre. Es decir, fue una afirmación. Y a mí inmediatamente lo que despertó en mí, dije, ay, qué lindo, así de, ay, qué lindo, pero ¿qué fue lo lindo? Lo de, es verdaderamente una alegría tener un padre. Y entonces, ¿a dónde me lanzó? A tener un padre es verdaderamente una alegría. Es decir, yo lo tomé tal cual como una afirmación. Es decir, ahorita no quiero entrar en una cuestión de si vamos a hacer con eso un universal o no, y si siempre es así. No, yo lo quiero dar por hecho de que siempre es así, que las personas tienen un padre, es verdaderamente una alegría. Claro, ahí habría que entrar al asunto de, entonces, ¿qué es tener un padre? Porque si tener un padre es verdaderamente tener una alegría, ¿por qué entonces todos aquellos, y hablo por México, yo no sé si en el mundo, por qué la mayoría que hemos tenido un padre no tienen o no tenemos la experiencia de alegría, sino más bien de un resentimiento? Y ahora sí puedo conectar con el fenómeno social, pero ahorita me regreso a lo otro, ¿no? ¿Qué es lo que yo veo desde hace algunos años el Día del Padre? ¿Cuál es el fenómeno que yo percibo? Y que incluso les podría decir que me genera una molestia. Todavía yo no identifico por qué, pero me genera una molestia. Realmente me enojo. Bueno, ¿qué es lo que veo? Que cuando se trata de la festividad del Padre, hay muchísimos mensajes, hay muchísimos decires en donde en vez de hacerle un reconocimiento, si les nace, claro, estoy hablando de si les nace. Un reconocimiento de, bueno, pues feliz Día del Padre para todos, ¿no? O felicidades, papás, aunque sea muy, muy corto, muy chato, muy, como sea, pero que se lo hagan. Yo que leo y que escucho mucho, digo leo porque tenemos las redes sociales, ¿no? Eh, que aparentemente hay un reconocimiento, pero hay un enojo, un resentimiento, algo le cobran al papá, mensajes, por ejemplo, como de, sí, felicidades, pero solo aquellos que se hicieron responsables, o sí, felicidades, pero aquellos que no abandonaron, o sí, felicidades, pero, es decir, siempre hay como una condición en este tipo de mensajes, un condicionante en este tipo de mensajes, ¿no? ¿Y qué es lo que a mí me enoja? Así se los comparto naturalmente. Digo, ¿por qué no simplemente pueden hacerle el reconocimiento y ya, no estar cobrándole a esos hombres, a esos padres? Porque evidentemente hablan desde una vivencia, ¿no? Y quizás también mi enojo tiene que ver con mi propia vivencia, que ahorita yo no puedo identificar qué. Pero digo, ¿por qué si no les nace el reconocimiento, para qué hacer este tipo de comentarios? O también aquellos comentarios sean de, aparentemente celebran a los padres, pero dicen, en mi madre que fue padre y madre, y uno dice, bueno, ¿y eso para qué, no? Entonces, y generalmente estos comentarios vienen principalmente de mujeres, sea que han estado casadas, que el esposo quizás abandonó a los hijos, qué sé yo, ¿no? Pero lo que quiero señalar como fenómeno es que yo percibo un resentimiento, un enojo, un rechazo a la figura del padre, y entonces desde ahí podría decir que tener un padre no es una alegría. Pero si regreso a lo que despertó la frase de la doctora, es que cuando realmente se tiene, y ahorita quizás podríamos entrar en eso de qué es realmente, cuando realmente se tiene, sí es una alegría. Como podría decir, cuando realmente se tiene una madre, también es una alegría. Entonces, bueno, porque también una de las cosas que a mí me han llevado el análisis es que, analíticamente hablando, en una experiencia analítica, uno puede decir, he tenido físicamente un padre y analíticamente no lo he tenido. Entonces también
qué significaría, por lo menos en lo que a mí me despertó y en lo que a mí me plantea, tener un padre que al tenerlo sí es una alegría. Bueno, O que podemos poner una tercera posibilidad. En el caso del psicoanálisis, solamente puede ser una tercera construcción. claro. Ni físico, ni aquel con el que he vivido con mi subjetividad. En todo caso, es mi experiencia. Por supuesto que voy a hablar de mi experiencia personal en análisis con respecto a mi padre. Yo creo que no hay universales. Sobre todo estoy convencida de que si hay algo es que no vamos a encontrar un universal con respecto al padre. Es por eso que decía, bueno, podemos jugar a lo que ha representado el padre y que todavía representa. Por eso yo decía, yo tengo en la clínica niños en donde dicen, a mí me da miedo cuando mi papá no está en la noche. Es por otra cosa, ¿eh? Los niños vienen, se puede haber, por ejemplo, una pipí nocturna y pueden llegar a verbalizar estas cosas. Ya veremos que en el análisis sí o no, pero es verbalizado, es un discurso que los niños pueden traer a análisis. Y la tercera opción, que solamente lo puedo hablar desde mi propia experiencia, es que yo les decía antes de que comenzara el programa, bueno, yo adoré a mi padre, yo no lo quise, lo adoré. Mi papá fue para mí, ¿por qué? Porque mi papá no era un papá para mi casa. Mi padre fue un señor encantador, que en realidad no tenía un proyecto con sus hijos, que ahora para mi subjetividad, el padre es aquel que puede, algo muy difícil para el hombre me parece, tener un proyecto para sus hijos. Me parece que esto es casi negado para el hombre. Sí. Entonces el hombre me parece que tiene que construir algo muy complicado para poder ir más allá de su ombligo y poder verdaderamente ver en sus hijos un proyecto y luchar por él. Mi padre no fue así. Ahora, no deja de ser mi padre. Porque ¿qué es lo que no sabe mi padre y que yo pude saber en mi trabajo analítico? Es que gracias a lo que funcionaba entre mi padre y yo, lo que mi padre y yo teníamos para mí fue importantísimo y fue algo en donde yo podía andar de una manera muy tranquila. Gracias a que, no por mi padre, eso yo lo supe después, cuando vi que mi papá efectivamente no le interesábamos, yo tengo hermanos, no le interesábamos ni yo ni mis hermanos, eso fue un descubrimiento duro, pero yo en mi niñez ya había experimentado tener un padre, y no fue por él, fue por mí. Tenía él cualidades encantadoras, mi padre era un hombre, ¿qué les puedo yo decir? Pero no tenía proyecto para sus hijos, no le interesábamos en lo más mínimo, se interesaba él a él mismo. Pero si algo se constituyó en mi infancia fue mi padre. Entonces, poco importa en ciertas ocasiones una tercera opción. Ahora, ¿cómo puedo yo decir esto? Es la construcción en análisis. Es la construcción en análisis, porque antes de la construcción del análisis, ¿qué hubiera dicho? Bueno, mi papá me quería. O yo hubiera podido decir, era un hijo de su madre, mi papá no nos quería y quedarme nada más en eso. O descubrir en qué y para mí había sido cosas terribles con mi padre y benéficas. Y entonces, bueno, en mi caso, muy benéfico, por un equívoco entre mi padre y yo. Entonces, tuve un padre por equívoco. Es la opción del análisis. Sí. Es la opción de una construcción que yo tuve que hablar y dije, bueno, mi padre no me quiere, pero yo lo quiero. Y mi padre, ¿qué no nos traje? ¿Yo qué hubiera hecho sin mi padre? Ok, era para él, era para su ombligo. Mi papá primero, él que nosotros. Sí, pero lo que él era, yo me la creí, chiquita.
y a mí me iluminó la existencia. Luego, bueno, de ahí me caigo y luego de ahí digo, sí, pero es que ahí es en donde me construí. Es el problema de mi papá, pero no el mío. Entonces yo tengo un padre, ese tercero, el de la construcción analítica. Ahora, ¿cuántos años me llevó poder decir una cosa que ahora la digo, la cuesto en 3 segundos en el radio? Sí, Me llevó claro. muchos años de análisis. Yo tuve que batallar con lo otro. Pero ¿por qué sí? ¿Pero cómo si no? ¿Pero si tararará? Papá, papito, papacito, lo que fuera. ¿Me explico? Que me hace pensar, doctora, que definitivamente sí nos toma, jugando un poco, lo voy a decir eh, como es en la cuestión de quienes ejercen la profesión de ser pilotos en la aviación y que mucho de su experiencia se mide por las horas de vuelo. Entonces, lo quiero tomar como una referencia a decir que le toma a uno horas de diván, horas de análisis, por supuesto, el vérselas con el padre, como bien lo dice ahorita, doctora Lozano, porque efectivamente, con lo que también nuestro colega Einar nos decía hace rato, me hacía pensar cómo, en definitiva, digo, a mí me parece como algo definitivo el hecho de que uno cuando llega al análisis empieza a descubrir todo lo que por sí mismo, sin análisis, lo que uno ya de suyo construyó idealmente al respecto del padre. Y me parece que eso nos es como, eso es algo muy humano, la construcción en términos de los ideales alrededor del Y padre. hay que decir que el ideal puede contener lo peor. Porque Sí, un padre malo, muy malo, puede ser ideal. Por uh-huh. lo menos uno tiene a su padre malo, ¿no? Tener. Ajá, Ven cómo, por eso yo hacía el énfasis en esto del título de la doctora, es verdad, es de verdad verdaderamente. una alegría tener un padre, es que tener un padre. Sí, y a lo que iba es que buenas horas de diván y de análisis toma este vérselas con el padre justamente por el encuentro que tiene que venir al respecto del de carne y hueso, del que a mí me tocó, de mi padre, simultáneamente con la construcción ideal que yo hice del padre. Eso tiene que tomar un buen rato de vérselas con ello porque no armonizan, porque no son el mismo y no van a ser nunca el mismo. Entonces, me hacía pensar nuestro colega Inar con las frases que a él le molestan, lo que refería hace un momento, y pensaba justamente en la experiencia de cómo uno se las ve con que el ideal construido del padre no es el padre de carne y hueso que uno tuvo. Y entonces lo relaciono también con lo que ahorita nos decía doctora Adriana, y me parece que eso es el pan nuestro de cada día. Vérselas con que el hombre que es mi padre no tiene un proyecto de padre. En el caso del mío, es una vivencia que a mí desde muy pequeño me quedó muy claro, que él, vaya, que no éramos nosotros, no éramos la familia, su proyecto de vida, un proyecto por el cual incluso, o no de vida, un proyecto por el cual trabajar. Me parece, al menos en mi caso, que es una vertiente de estas historias creo que son muy comunes y corrientes en nuestro país, del hombre que cumple, digamos entre comillas, cumple económicamente, sobre todo en la manutención, pero que más allá en lo que se esperaría del padre, como lo que decía usted también al inicio, doctora, como alguien que estuviera ahí para el cuidado del grupo familiar, para atender necesidades primarias, secundarias, alguien que ya ni qué decir que estuviera ahí con sentido del humor también para los juegos, para otros proyectos, nada de eso. Y creo que eso es algo que muy frecuentemente nos encontramos en nuestro país. Estas historias de los padres donde se trata de hombres que no han hecho una construcción de padre, de vérselas, de jugársela como padre, y más bien, pues lo llevan ahí la situación y en consecuencia lo que yo decía hace rato tomando la experiencia analítica, el cómo uno se las ve en su proceso analítico, se las tiene que ver con que no hay armonía entre el de carne y hueso con la construcción ideal que yo hice de mi padre. Y además me parece que hay algo por eso me serví de mi experiencia. Yo muy rara vez me sirvo en este programa de radio de mi experiencia analítica,
pero porque me parece que solamente una persona que haya tenido una experiencia analítica donde no hay garantías, uno puede no hacer una construcción de su padre, no tener, es quedarse tanto o en un reclamo o en un resentimiento o un ideal, en un sostener un ideal, en fin, en análisis no hay garantía, pero hay algo en análisis. Y es que el análisis verdaderamente, a diferencia de lo que ahora estamos recibiendo como discursos libertarios y del liberalismo feroz, en donde podemos hacer un cálculo, un dominio de nuestro cuerpo, pensar que hay un beneficio, ¿no? Ahora, como se dice en los términos económicos, que se utiliza también con respecto al cuerpo, ¿no? Que puede haber un beneficio y sobre todo un beneficio, en donde cuando yo me sirvo de mi ejemplo, es que no es ninguna de esas posibilidades. Podemos agregar algo inclusive. Yo dije las cualidades de mi padre. A pesar de él, mi padre tenía como el sol, había un espectro de sus cualidades que yo pude aprovechar de él. Entonces yo tenía un padre también en ese más allá de él y en ese más allá de mí, en donde yo pude ser beneficiada más allá de lo que a mí me hubiera gustado que yo fuera el proyecto de mi padre, y entonces que para mí hubiera sido la constitución por excelencia del padre. Pero eso es mío. Entonces, otras personas pueden decir, no, sabes que a mí nada más lo económico, y mi papá para afuera, mi papá era alcohólico, entonces mejor que me asegurar, en fin, las construcciones que uno puede hacer es, más allá de este dominio, es dejar que se nos escapen las cosas. Verdaderamente, en análisis, hay algo, una experiencia de dejar que la experiencia se nos escape de las manos. Claro, es un trabajo que es, en mi caso, me imagino que no todo el mundo es así, fue un trabajo muy arduo para que yo pudiera dejar escapar de mi dominio, de mi expectativa, dejar escapar y entonces estar expuesta a lo que inclusive mi padre hoy está muerto, lo que inclusive es en reminiscencia, viene de atrás para adelante y existe, porque lo he dejado escapar. No tengo ni siquiera una lamentación de decir, chin, esto no se lo dije en vida. No, es que no pasa así, ya dejé. El análisis es el único lugar, me parece, en donde uno suelta y dice, ok, no lo voy a controlar. Es la tercera opción. Ahora, el liberalismo, ¿qué es lo que el discurso libertario, estoy pensando en los libertarios y todo esto, es sobre todo un discurso en donde dice, tienes que controlar tu cuerpo, tú tienes que ser independiente de un Estado, eso es lo que se nos va a venir encima. Inclusive, hay que sacar al psicoanálisis hay gentes que se llaman psicoanalistas marxistas, en fin. ¿Por qué? Porque es el psicoanálisis que dice uno por uno y los libertarios hoy dicen uno por uno, no necesito de Estado, yo soy activo en función de que no tenga otro que decide por mí. Entonces, muy inspirado ya de un pensamiento muy avanzado que viene del psicoanálisis, de la sociología, del estructuralismo, tarará. Entonces, tener una escucha en que no son las únicas posibilidades, el control y el control por un lado y todo lo que tiene que ver con cuando la eficiencia, por ejemplo. No, en análisis hay una experiencia en donde uno puede decir y el otro se me escapa. Y eso es lo que puede ser bienvenido. Entonces, como yo lo ejemplificaba, era decir, y las cualidades de mi padre definitivamente me marcan y yo pude aprovechar de eso. Entonces, tuve un padre, a pesar de él y a pesar de mí. También hay algo que se nos escapa. Hay experiencias que son otra cosa y que nos permite ser muy creativos porque la condición es que por fin se te escapa.
por fin lo único que puedes decir es lo aprendes después. Por ejemplo, en una construcción analítica, puedes decir, ah, porque se te escapó en el momento que estaba sucediendo. Pero en análisis sí puedes decir, ay, mira, ok, bueno, yo tuve un padre y yo definitivamente tenerlo, no tenerlo, con todo también el padecimiento que yo pude haber tenido con respecto a esto. Sí, una de las cosas que me hace pensar, doctora Lozano, es que esto que puede dar un análisis de que a uno se le escape, en este caso, un padre, bueno, si la voy siguiendo. Me gustaría, digamos, un poco distinguirlo porque en esto también de los discursos liberales, también ellos podrían decir que van por el lado de dejar escapar, ¿no? Es decir, de dejar escapar en el sentido de ser libres con, eh, no sé, costumbres, hábitos, formas, tradiciones que ya no nos corresponden, ¿no? Y que entonces ellos también estarían parados en un dejar escapar, por ejemplo, la imagen y la figura del padre, que es, ¿cómo se llama? El que lleva el dinero, el padre agresivo, el que lleva el dominio, pero lo que me parece muy fino en lo que usted va introduciendo es que para que en un análisis, bueno, así lo estoy construyendo, no sé si sea así, para que en un análisis uno pueda dejar escapar, uno primero tuvo que haberse hecho cargo de eso, ¿no? Es decir, porque creo que sí no lo transmite cuando dice con mi padre o a pesar de mi padre, yo ¿cómo fue la expresión? Yo aproveché eso. Es que ahí el sujeto está diciendo, me hice cargo de mi propia creación. Entonces, creo que para poder dejar escapar, primero cayó pues no sé, en cuenta de que fue su construcción. En cambio, acá un dejar escapar, del lado, digamos, de los discursos, solo es mero discurso, ¿no? En donde piensan que se liberan de todo, tienen accesible todo y bueno, ya dejamos escapar todas aquellas cosas que nos perseguirían o nos determinarían o nos aplastarían. Es una diferencia radicalmente distinta en el sentido Claro, de porque que una contiene al otro y la otra pretende prescindir del otro. eso, prescindir del otro, exacto. Uh -huh. Y Claro, ahora, y lo que no ha cambiado, creo yo, es que, bueno, en algún momento escuché a la doctora decir que el hombre, por el lado de la masculinidad, el hombre no se construye, digamos, sin la palabra de la mujer. Eso quiero, lo tengo que trabajar, ¿no? Porque no lo tengo muy bien trabajado, pero sí me hizo pensar cómo muchas de las cosas que los hombres tenemos en términos generales vienen de la palabra de la mujer. Y lo asocio, espero ser claro, lo asocio porque no solo la masculinidad ahora, sino también la paternidad, también viene de la palabra de la mujer. Es decir, actualmente sabemos que los discursos de género, los feminismos, principalmente los feminismos, están determinando las nuevas masculinidades, ¿no? Le están diciendo al hombre qué es ser y cómo ser. Eso lo hemos hablado en muchos programas. Y mucho también de las nuevas paternidades vienen desde ahí. Es decir, son las mujeres las que les dicen a los hombres cómo tienen que ser padres. Uh -huh. Esto que todos conocemos, ¿no? De que tiene que ayudar, que tiene que llevar a los niños a la escuela, tiene que jugar con ellos, todo esto, ¿no? Y viene nuevamente, en eso no ha cambiado, viene de la palabra de la mujer. Entonces, también como en otros programas hemos hecho, y justamente hoy en Palabra de Hombre, ¿qué está diciendo el hombre de eso, no? ¿En dónde está el hombre para hablar de la paternidad, de su paternidad, de lo que significó para él, de lo que vivió como hijo, de lo que ha sido para él tener un padre o ahora serlo? Es decir, está faltando la palabra del hombre también para poder decir algo sobre eso. ¿Y cómo va a construir la nueva paternidad? O las nuevas paternidades, si es que hay nuevas para empezar, ¿no? Ajá. Porque más bien lo que sabemos analíticamente que es en efecto del uno por uno y lo que acaba de recorrer la doctora Lozano pues, de la creación subjetiva de cada quien. Y en ese sentido, Einar, yo lo prefiero, tomando de su decir, en singular,
me refiero a la paternidad, porque sí, esto que hoy mucho circula, como ya lo citó usted, las nuevas masculinidades, o también hablar de nuevas paternidades o las paternidades, sinceramente a mí me parece solo producto de los discursos actuales como lo hemos trabajado, sin que toque lo que es propio en cada sujeto. Por eso ahorita le digo de inmediato, me quedo con lo singular, con el singular, decir, hablar de paternidad, porque también eso es lo que nos podría llevar como posibilidad, no quiero por supuesto proponerlo como un deber ser ni cosa que se le parezca, pero sí como posibilidad el al menos comenzar por preguntarnos al respecto del deseo de ser padre en el hombre. Y eso sin lugar a dudas tiene que ser, bueno, para mí es del orden del uno por uno. No podemos ahí hablar de las paternidades ni cosa que se le parezca. Entonces, volver a traer en este momento, traer a cuento la pregunta al respecto de si hay, de si está presente, de si se manifiesta en el hombre hoy en día un deseo por ser padre, pues yo lo propongo como una pregunta a ver y a trabajar. Y en ese sentido, insistir, por eso le decía, insistir con que yo apunto a lo singular, a decirlo en Es singular. urgente, totalmente. Y es que lo que dice Einar desplaza un poco nuestro título, porque por supuesto que el título viene de la fiesta de los padres. Entonces es más bien ese tener el padre que la posición de ser padre. Es más esta fiesta, ¿no? Yo creo que también hemos desplazado, necesario desplazarlo. Porque con este pequeño desplazamiento que hemos hecho, es verdad que podemos hablar que principalmente el mito de la familia es la madre quien lo dice. Tu hermanito era el que lloraba mucho, tú eras menos llorón, y tu papá venía y no sé qué tanto, y tararara. Y entonces la que platica y narra los roles, y los hombres los repiten mucho. Sí. En mi entorno es fácil de escuchar a las madres decir el mito y ver cómo después los varoncitos o los varones ya de cincuentones van a decir, sí, porque es que yo era con una seguridad. Yo era el que siempre estaba hablando de matemáticas. El ejemplo es muy estúpido, no es evocador, pero ¿quién lo decía? La mamá. Uh-huh. Siempre te han gustado las matemáticas. Ah, bueno, pues todos así, ¿no? Es verdad que es importante que nosotros hablemos de cómo ha habido roles masculinos también muy desde el discurso de lo que va a decir la mujer. Lo que va, tu padre era un buen hombre. ¿Cuántas películas y temas no han salido con respecto al padre canalla y la madre que oculta la verdad de que el padre era un canalla y siempre le dijo, no, tu padre está muerto, pero era un héroe de guerra, ¿no? Creo que eso puede ser un tema anglosajón que no nos corresponde tanto a nosotros mexicanos. A nosotros como mexicanos puede ser el padre que nos protege y el padre que puede traer dinero. Me parece que eso en México es importante. El padre que reconoce la paternidad, porque hay mucho padre abandonador, mucho padre de, tú y los chilpayates, me da igual, si tú una idea, yo no tengo ningún apego a que estés embarazada, ¿no? Creo que en México eso ha sido uno de las grandes figuras, el padre que no asume su paternidad, o no asumirla, sí, Germán. Y que en relación a lo que usted decía, que me parece que usted señala algo que sí es muy cierto del orden de la vida cotidiana, de cómo es la madre quien, perdón, quien transmite el mito de la familia, o sea, quien cuenta la historia, quien nos cuenta la historia. Ahorita que le escuchaba, pues me hizo recordar incluso momentos así muy familiares, o sea, en la cocina, mis hermanos, somos 3 hermanos con mi mamá, y efectivamente es la madre quien más hace esa transmisión. En mi caso es exactamente igual. En mi caso, todo estaba dicho por mi madre. Exacto. Mi relación con mis hermanos estaba contado por mi madre. Exacto. Yo tuve que hacer un trabajo analítico para tener una relación con mis hermanos, por ejemplo. Y también, doctora, para poder hacer una relación, crear una relación inclusive con el padre,
porque a lo que iba, con esto que usted nos viene diciendo, me hizo pensar en algo, en que justo en nuestro título, ¿es de verdad una alegría tener un padre? He ahí la pregunta, y pensé de inmediato, así ahorita me vino de inmediato decir que no es tanto una alegría en relación a lo que usted plantea. ¿Por qué? Por cómo muy frecuentemente nos encontramos con el padre que no hace presencia, que no introduce su voz, que no cuenta historia, que no toma pues ese lugar que tiene en la familia como cabeza, como líder, como aquel que tiene, por supuesto, voz, palabra, voto, y desde ahí llevar a cabo transmisión para con los hijos. Entonces, como muy frecuentemente, y creo que eso también tiene que ver con las quejas que nos compartía el doctor Einar de los decires populares, de cómo el padre, ante esa situación que puede ser muy cómoda para muchos hombres, de decir, pues ya ahí está mi mujer, está la madre quien va a transmitir y quien se va a hacer cargo, Ánchez Castilla, y entonces aquel pues se desaparece por sus placeres, por sus gustos, por los amigos, por el trabajo, por muchas otras cosas, por otras mujeres. El chiste es que no está, hace la cómoda de que está la mujer quien tomará la palabra, y la tristeza aquí me parece es no contar con su presencia, con que él no se haga presente, con que él no introduzca su palabra y nos diga algo que pueda decir. Lo que Con que él no se haga Yo creo que no sentir. te equivocas porque efectivamente mi padre, si yo pude admirar a mi padre, si yo pude amar a mi padre más allá del mito de mi madre, es porque mi papá tenía palabra. Es porque mi papá era un sujeto más allá de su familia, pero firme, apasionado. Apasionado. Y también hablaba al interior en la familia desde su pasión. Nosotros no éramos su pasión, pero mi padre era un hombre apasionado, entonces tenía palabra. Ahí es en donde mi padre apareció no aplastado por mi madre para mí. Exacto. Entonces, Sí, claro, creo que no te equivocas. Creo que el papá sí, lo que a mí tiene que también me hizo, aparecer. sí, exacto, lo que a mí también me hizo pensar lo que ahorita decía Germán, lo voy a plantear a nivel de conclusión para mí, creo que haber tenido un padre es que el padre se haya hecho sentir, ¿no? Esto que están diciendo, ¿no? De que tenga palabra, de que la introduzca, de que haga sentir su deseo, su ley sobre la familia y sobre los hijos, ¿no? Porque en efecto, muchas de las quejas, ahora tengo una mujer que acaba de llegar a clínica hace como 3 semanas, lleva apenas tres sesiones, y ella decía que, bueno, más bien su padre siempre fue aquel que se interpuso entre ella y su madre, ¿no? Es decir, si bien sabemos, ahorita no voy a entrar a la cuestión del representante de la ley y cómo introduce la ley entre el deseo de la madre y el hijo, no me voy a ir por esos lados, pero lo que ella más bien quejaba, independientemente de que pudiéramos suponer que ahí introdujo una ley entre ambas, más bien lo que ella le reprochaba es que nunca se hizo sentir, es decir, no introdujo ese amor, esa palabra, eso algo que a ella la atrapara, la animara, la cautivara, no lo viviera como una amenaza, porque ella lo vivió bueno, no como una amenaza, como fue su expresión, sí, como un extranjero que llegaba, imponía, y a niveles muy feroces, y a ella la desorientaba, ¿no? La desubicaba. Entonces sí, me hizo pensar lo que dijo Germán, eso, ¿no? El que se hace sentir. Y que Sí, y puede... además el que se hace sentir nos permite tratar la figura un poco muy respondida, muy popular de nuestra época, que es el nerd. El nerd, justamente, que es una figura, me parece que es el cobarde que ha tomado su revancha. Vemos cómo hoy hay unas figuras nuevas masculinas que son los hombres que han tenido éxito, que no pudieron tener éxito con las mujeres, pero que tuvieron un éxito de popularidad y económico en su
propio trabajo masturbatorio intelectual, como pueden ser todos aquellos que son los programadores de computadora, todos los creadores de las computadoras, y que aparecen mucho como hombres que verdaderamente no se dejaban sentir con las mujeres, sino más del lado de lo masturbatorio, más del lado de haber abandonado el territorio de lo femenino. Me hace pensar a una discusión entre, no sé si ustedes conocen a Onfray, es francés, un filósofo. Un pseudo filósofo, ¿no? filósofo que hizo una cosa muy linda que se llama la Universidad Popular en Francia y que le gusta meterse al tú por tú con grandes pensadores. Entonces, por supuesto que se fue a meter al tú por tú con Freud. Y cuando yo lo vi actuar con muchos psicoanalistas y hasta que lo vi en la entrevista con Jacques-Alain Miller. Y hay un momento en donde muy rápidamente, Jacques-Alain Miller es muy mal orador, no se escucha lo que dice, desgraciadamente. Se escuchaba mucho más a Onfray. Bueno, Jacques-Alain se hizo escuchar porque es un sujeto muy apasionado y muy armado con respecto al psicoanálisis. Y Onfray es mucho menos serio. Es un sujeto que va viajoteando por muchos pensamientos, filosofoteando por muchos pensamientos, pero él no ha creado. Lo que hoy Jacques-Alain Miller sí crea y sí hace proposiciones más allá de Lacan. Bueno, ese es, en fin, un paréntesis porque hay un momento en la discusión en donde lo que hace sonar es que le dice, porque Onfray está muy preocupado por decir que Freud decía de manera muy moral que la masturbación era quedarse en un desarrollo precario sexual de la libido. Y dale, que la masturbación y que Freud moralizaba, tararán. Y entonces Jacques-Alain en un momento le dice, pero usted está como muy fascinado con esta cuestión de la masturbación, ¿no? Dice, bueno, como usted y yo somos de la misma época y sabemos que los hombres, bueno, una de nuestras grandes preocupaciones es la masturbación. Entonces, efectivamente, para mí fue muy liberador Freud. Entonces, Jacques-Alain le dice no somos iguales, pero le dice, yo no estaba tan preocupado por la masturbación como por la cuestión de las mujeres. ¡Oh! Yo dije, bolas, qué respuesta. ¡Qué respuesta! Y me parecía que esta respuesta de Jacques-Alain ilustraba mucho una posición de los hombres en donde se desinteresan profundamente de las mujeres y se van a interesar en ellos. En ellos. Van a abandonar el territorio de interesarse por las mujeres y decir, bueno, esto me es atractivo, sino que más bien se van a hacer ajenos. Y entonces ahorita se me ocurren puros ejemplos gringos, Nike, Bill Gates, los disque nuevos genios, que ¿qué es lo que proponen? Lo que proponen es un alejarse de este trabajo que puede provocar para un hombre el acercarse a una mujer, el interesarse, simplemente interesarse y seguir con esto, sentirse atraído hacia las mujeres. Entonces me pareció excelsa la respuesta de Jacques-Alain y dije, bueno, vemos dos pensadores, porque además Onfray es un sujeto que efectivamente está mucho menos en un discurso hacia decir, ok, al otro, bienvenido seas, y más en una cosa más preocupado por él tener algo que decir y muy preocupado por tratar de brillar frente al brillo que pueden ciertos otros pensadores tener. Entonces vemos un hombre preocupado por él y vemos, en el caso de Jacques-Alain, que dice, podemos creerle o no, que a él era muy diferente que Onfray, porque mientras Onfray se estaba masturbando, él estaba más bien volteando hacia las mujeres. Y decir, si bien yo puedo llegar a tener una desilusión catastrófica si una mujer se burla de mí, puedo seguir interesado en ellas. Entonces, me parece que podemos hablar de ciertas figuras masculinas con respecto a hacerse sentir, que tiene que ver con hacerse sentir para los otros puede ser para los hijos, en el caso del padre,
pero es el otro, hacerse sentir para el otro. Y que Eso. nuestra época nerd nos permite decir, ¿sabes qué? No, que te valga el otro. Tú sé famoso, goza como se te dé la repajolera gana, al contrario, saca de tu coordenada al otro. Sí, Al primero al Estado, que nadie venga a decirnos nada. Ahorita que lo plantea, doctora, me hace pensar en estas posibilidades del mundo nerd. El hecho de no es necesario mirar al otro, es decir, de mirar hacia el mundo siquiera, por estas historietitas que escuchamos que siempre nos dicen, nos las venden o las quieren vender como las historias de éxito, que ahí estaba este muchachito o estos tres muchachos, nerds los tres, pero grandes genios programadores, y que se encerraban entonces en el garage de la casa de uno de ellos, y 2, 3 años después crearon la aplicación más famosa del mundo, que ya vendieron en $1,000 millones, y entonces he ahí la historia de éxito, y eso es todos estos elementos que digo son representativos por excelencia del mayor éxito logrado y alcanzado, que se cristaliza con 1,000, 2,000, lo que sea, millones de dólares en lo que vendieron su aplicación. Y además hay algo en el nerd, la puta vuelve a nacer de manera feroz, porque el nerd, si bien se venga del hombre que podía obtener a una mujer por guapetón, seductor, o por un Cyrano de Bergerac, un discurso que acuesta a cualquier mujer, o por esto que se dice, no sé si sea verdad o sea mentira, pero si una mujer la hace reír, en Francia se dice, una mujer que ríe a mitad está en tu cama. Entonces, no sé si sea verdad, no sé si sea, no es esto la discusión. La discusión es, estos hombres interesados en las mujeres, la gran venganza del nerd es, yo las voy a comprar. Sí. Yo la voy a comprar, quiero decir, nunca lo pude obtener por guapo o por verbo o por ir hacia la mujer y ver cómo seducirla. No. Yo voy a comprar a mi puta. Sí. Lo que voy a comprar es que gracias ahora que soy Bill Gates, a ver qué modelito está en venta. Y además hacen pasar que todas las mujeres están en venta. Esa es una de las grandes creaciones de los nerds. Hay una representación así, idéntica, así como la está diciendo ahorita doctora Lozano, en Los Simpson, perdón la referencia, pero así existe, en donde un nerd así chinito con sus lentes, millonario, nunca pudo tener a Marge, y después regresa con sus millones a querérsela comprar a Homero. Así, literal. Porque nunca la pudo tener. Pero ¿cómo instituimos discursos en donde el hombre, de alguna manera, va a reivindicar la masturbación, como dice Onfray? ¿No? Onfray dice, ay no, la masturbación, Freud quiso moralizarla, cuando bueno, la masturbación no es eso ya es discutible. Lo que él puede cuestionar si es seria su cuestionamiento del psicoanálisis. Es que efectivamente Freud hablaba de seres retrógradas a los homosexuales y tal, no es verdad, es el primero que fue a honorar a los homosexuales en su época. El primero fue Freud. Entonces, él mismo, Onfray, se precipitó a decirlo, pero la respuesta de Jacques Alain deja en un contraste altísimo entre el que se masturba y entre el que se preocupa por lo femenino, en que dice, a mí las mujeres me gustaban. El que está volcado. El que está volcado hacia el mundo, el hombre que está mirando hacia el mundo. Y en ese sentido, el hombre que está en vías o en la perspectiva de lo que señalábamos, de hacerse sentir, y que trasladado a su posibilidad, a su ejercicio de paternidad, es el hombre que entonces va a venir a mostrarse, va a traer algo al seno de la familia, puede decir algo. Usted nos totalmente, ahorita Jacques Alain Miller está trabajando con su hija. Jacques Alain Miller perdió a su mujer no hace mucho tiempo, nosotros colegas lo sabemos, nuestro público no lo sabe, y la hija está interesada, sí, hay algo de esto. Jacques Alain aparece con su hija en público. Onfray, no tengo ni idea si tenga hijos o no, aparece muy solo Onfray. Y a propósito de esto... Él, y después él. Y a propósito de esto, de interesarse por el otro,
me hicieron recordar la contratapa. Se los voy a leer rapidísimo, brevemente. Es el libro Cartas a sus hijos de Sigmund Freud. Y en la contratapa dice: un padre escribe a sus hijos. Escribe cuando se encuentra de vacaciones, cuando realiza una estadía en un balneario o cuando debe trasladarse a otra ciudad por razones de salud. Escribe a sus hijos varones cuando marchan al frente de guerra, a una de sus hijas cuando parte de Viena tras contraer matrimonio con un alemán, y a quienes han abandonado el país en busca de mejores perspectivas laborales. Escribe a su yerno cuando éste enviuda y de pronto se ve abrumado por la tarea de tener que velar solo por sus dos hijos. Bueno, iba diciendo, ¿y qué me hace pensar eso? Que se interesa. Escribe porque justamente, porque lo hace todo el tiempo, pero si lo hace, digamos, el moderno de hombre, el ser humano moderno de ahora dice no tengo tiempo. Y cuando hay un interés por el otro, puede escribir todo el tiempo. Bueno, en el caso de Freud, ¿no? Escribir todo el tiempo o se puede interesar todo el tiempo. Aquí es cuando, por ejemplo, un padre se interesa por sus hijos. Cuando puede hacerlo, no lo sé, no sé si fue el caso de Freud, ver, como decía usted, doctora Lozano, en sus hijos un proyecto. Y podemos regresar a algo aquí. Las apariencias engañan, decíamos antes. Podemos regresar a esto de manera muy cómoda porque vemos cómo Freud no tuvo la necesidad de ser un padre gallina. No se trata de roles. Es lo que decía Germán, uno por uno. No se trata de roles. Freud puede hablar de que ese era el padre que él era y que era para él algo importante. Entonces, podemos quedarnos con este hacerse sentir. El otro nos puede no sentir o sí sentir, es un riesgo. Interesarse en una mujer es un gran riesgo. Pero, en definitiva, algo interno que nos lleva al otro. Y bueno, algo interno que nos puede llevar a nuestros hijos, por ejemplo, como padre. ¿No, Einar? Sí, claro. Y marcando una grandísima diferencia ahorita con lo que usted nos lee, Einar, que me parece muy bello cómo lo van narrando, cómo lo dicen en la contratapa del libro. Cuando usted habló en su cita al final del hombre moderno, pues me parece algo muy triste, por ejemplo, del hombre en la actualidad, del padre en la actualidad, es que en lugar de esto que usted nos va transmitiendo, mandaría WhatsApps. Por ejemplo, es decir, es el sujeto que manda estos mensajes breves a través de las redes sociales para quererle decir al otro supuestamente su sentir. Es el sujeto también que, como usted lo citaba al inicio, que los sujetos que se sirven de estas plataformas de las redes sociales para transmitirnos, para hacernos llegar cuál es su sentir de frustración, de enojo, de reclamo hacia el padre, sin realmente, no sé, enfocarse como posibilidad en lo que sería un trabajo íntimo al respecto de su vivencia con el padre y no andar, digamos, sirviéndose de estos escenarios para nada más. Pero para que no suene moral, Germán, sí. Para que no suene esto moral, poder decir que hay una posibilidad para los sujetos, otra, que no tiene que ver ni con el grial, que no tiene que ver con lo subjetivo de uno tampoco, pero con otra creación. En este caso, nosotros dimos el ejemplo de la creación en análisis, por ejemplo, una tercera posibilidad. Además, dejar escapar. Porque, bueno, en una de esas, mandar mensajes, y esto puede ser el mejor de los, es una grife, diría Lacan, dejar un trazo, ¿no? en algún lugar, aunque sean estos lugares efímeros, para que no se escuche moral. Sí, en cambio, Germán, podemos decir, ¿es que eso es apariencia o es de verdad? Eso sí lo podemos decir con fuerza. Decir, bueno, eso suena un poco a apariencia. Eso suena un poco, ahí no se está dejando sentir nadie, ¿no? ¿Quién se impacta por los mensajitos hoy? ¿Quién queda así atravesado? Como cuando uno podía quedar atravesado por una carta que uno recibía. Eso nos los podemos cuestionar.
No, uno por uno, usted decía, Germán. Sí. Entonces, que no se escuche del lado de lo moral, sino decir que hay muchas cosas que son pura apariencia, que uno no se hace sentir, porque hacerse sentir tiene que ver con dejar escapar algo, con decir, y en una de esas la chica no me contesta, quiero decir, yo no tengo garantía de nada, pero estoy interesado en el otro. Hay algo que me provoca un interés en el otro. No, yo pensaba también, por ejemplo, en lo que uno descubre de monstruoso de uno mismo en análisis. Es un descubrimiento que nos para en seco, no todos, porque no hay garantías, no hay moral en todo esto. Hay pues cada quien una ética en el mejor de los casos, y la ética sí, es una moral íntima. Pero es un límite muy particular, el límite de encontrar que uno puede ser una mugre. Porque, para empezar, no nos lo decimos nunca, no nos experimentamos como una mugre. Entonces siempre es el de enfrente, pero yo no. Una vez que uno puede descubrir su mugre, uno puede decir, ¿qué voy a hacer con esto? Son pasos en análisis, por ejemplo, que son pasos que uno nunca puede, cuando hay el descubrimiento, hacer el paso para atrás. Uno casi dice, chin, no puedo venir para atrás y que no vea yo esto, que siga siendo la víctima de mi contingencia, no podría yo venirme para atrás, como que yo participo, y participo de manera además muy particular, también es una creación subjetiva, nuestros monstruos, también, de cómo yo, hay algo ahí que es gratuito y que voy, pero con todo, ¿no? Además, puede ser muy inteligente, pueden ser estrategias muy escondidas para nosotros mismos. ¿Por qué digo esto? Porque son construcciones en análisis, posibles o no posibles, en donde, muy lejos del liberalismo, en donde hay algo del lado del control, en análisis hay algo de lo que se descontrola, y que cuando uno lo puede ver en uno mismo, dice, ay güey, ¿de qué va? Porque si en mis coordenadas está el otro, si de casualidad en mis coordenadas a mí me interesan, no sé, los otros, los demás, inclusive mi familia, mis hijos, mi pareja, mi tal, si de casualidad además hay eso, ¿yo qué voy a hacer con esto? Porque esto es devastador. Entonces, es una cuestión analítica. Hay unos que le llegan directo, hay unos que dicen, pues ahora voy a ser más devastador, lo asumo, ¿no? Hay otros que no, hay otros que se quedan en un drama, se van hasta el fondo, no sé, en fin, imágenes podemos tener 1.000.000, pero en todo caso, en el caso del psicoanálisis, como decía Einar lo decía con otras palabras, hacerse cargo. Hay de esto en el descubrimiento de nuestro peor, en donde la contingencia no está por nada, simplemente hay un placer, un goce particular en mí, y que, bueno, es devastador. Enfrente no queda ni un árbol. Entonces, cuando uno se topa con esto, ya el liberalismo verdaderamente no tiene nada que decir frente a esto. Absolutamente nada que decir. No es una cosa de control, es una cosa inclusive que era inconsciente para mí. Y hay cosas en donde yo solamente me horrorizo y lo puedo ver después. Es otra cosa también que el psicoanálisis o la experiencia analítica, dices, ay, güey, ¿frente a qué estoy? Ah, mira, cómo hay cosas que se me escapan y que, bueno, esto va pa siempre, ¿no? Entonces, no es estos discursos de apariencia de que si es un mensaje o de que sí podría haber un consejo para hacerse sentir, ¿no? Germán, por eso lo decía. Sí, no, y qué bueno que me lo señala, porque efectivamente sería como volver a los sitios comunes donde ahora haremos una suerte de terapia o de... Ahora hay que escribir cartas. Sí, iba a decir, exactamente, o hacer una especie de consultoría, ¿no? Para decir, mire, hágale así, hágale asado, de acuerdo con los signos del tiempo. No, me parece muy puntual lo que me señala, doctora, en el sentido de, pues, que se trata del uno por uno,
y de cómo cada uno en ese sentido se juega en una creación. Oigan, rápidamente, si me permiten, compartir, dar lectura de, hasta ahorita, nada más, el único mensaje que hemos recibido de nuestro público Radio Escucha es un saludo, que no suelen faltar, los saludos de nuestra querida Ana Lisset Martínez, que nos dijo, buenos días, mis queridos doctores. Ay, qué bueno. Es un tesoro, entonces. Sí. Siendo único es único. Claro. Sí. Exactamente. Pues nos restan más o menos unos 10 minutos para ir haciendo el cierre de la emisión del día de hoy de ¿es de verdad una alegría tener un padre? Y creo que podemos cerrar abriendo un poco. Porque además tengo la oportunidad de estar con ustedes mañana. Yo creo que vale la pena distinguir que un padre se tiene. A mí me parece, lo podemos discutir profundamente, pero es del orden, algo tiene que ver con tenerlo. Y creo que es ahí en donde lo que los niños dicen tiene un contenido en donde hay que pararse y escuchar. Me da miedo cuando él no está. Y que en el caso de la madre no puede ser garantía, y hay que entenderlo, me parece que nos lleva a discutir mucho de esta seguridad que puede encarnar esto de ser padre. Y que lo distingue además del rol de la maternidad. Me parece que podemos concluir abriendo en el sentido de que muchas veces se trata de roles, se trata de llenar, se ha dicho mucho en el programa. Yo he escuchado mucho con los colegas decir, bueno, no se trata de cuidar a un niño. Y a veces los hombres ocupan roles. Entonces, pueden ser, yo creo que el término francés no se equivoca. Pueden ser padres gallinas y podemos inclusive escucharlo en esta connotación mexicana, en el sentido de que pueden llenar un rol, pero quizá no tienen su satisfacción como podría tener una madre con respecto a sus hijos. Entonces, son padres. No, me parece que no son madres. En el sentido, estoy pensando profundamente en Freud, por supuesto. ¿En qué puede ser completarse con un hijo? Me parece que ahí verdaderamente se desgaja un universo entre lo que una madre puede experimentar con los hijos y lo que un padre es tener un padre para los hijos. Exacto, lo que es tener un padre. Y en este sentido, tomo, como usted lo decía, doctora, como la posibilidad de cerrar abriendo o abrir cerrando. Sí, de cómo sin duda que hay en el decir muy, muy común, muy frecuente, que en la clínica uno escucha, el decir al menos de una realidad de nuestro país, que es la queja en relación al padre. Porque se fue, porque no volvió, porque volvió cuando se le dio la gana, porque no cumplía, porque su genio, por tantas cosas. Y simultáneamente lo que quería mencionar es, por el lado de la alegría, lo que sin duda es una alegría para uno, el descubrir, lo voy a decir con la palabra que usted enfatizó, con el hecho de tenerlo, descubrir que uno lo tiene y descubrirlo incluso ahí donde quizá no lo esperaba o incluso en quien no lo esperaba. Y también es algo del orden de la cotidianidad. Tenemos al que formalmente lo es, el de carne y hueso, del que uno tiene el apellido y todo eso, y del que podemos tener muchas quejas y simultáneamente dar cuenta por la experiencia propia
que no es ese quien realmente en uno funcionó como padre. A eso me refería. Entonces uno puede descubrir que hay un tío, por ejemplo, que es quien hizo esa función para uno, que es el que estuvo presente, quién es quien trajo la palabra, quién es quien trajo una experiencia de amor en la vida de uno. Einar, querido. Pues Einar, es que espéreme tantito, Einar, para que ya ahorita no lo interrumpo más. Doy lectura a dos últimos mensajes que recibimos y ya después le doy la palabra, querido Einar. Uno es por parte de Tere Rivera, que nos dice: hola, ahora que ya no tengo a mi padre, sé que sí fue una alegría tenerlo a pesar de su rigidez. Ahora comprendo que era su historia, que quizá no sabía cómo expresarlo y pude verlo cuando amó a sus nietos. Gracias por llevarme a tomar más conciencia de la alegría de tener a mi padre. Tere Rivera. Y Rosa Hernández nos dice lo siguiente: buen día. Es una alegría tener a un padre cuando se siente y se hace presente desde el amor. Desde lo subjetivo, la imagen paterna enriquece nuestra vida cotidiana, en nuestras creaciones y en nuestros actos. Estar un padre nos hace sentir protegido y amparado. sí, lo que a mí me provocaron los dos, lo que me despertaron los dos, en principio, cuando al inicio, porque lo comentó la doctora Lozano y ahorita lo vuelve a retomar, que cuando el padre no está, este niño le da miedo, algo así, me hizo, por supuesto, eh, regresar a una experiencia, a un recuerdo, y algo a mí también así me pasaba, ¿no? Cuando mis padres se separan y nos venimos a Hidalgo, a la tierra de mi madre, y mi padre bueno, pues se separan, pero después cuando él empieza a querer regresar, a mí me daba una paz y no una paz, me daba una seguridad, esa es la palabra, ¿no? Una seguridad cuando él estaba. Porque yo crecí, sí, digamos, en tierra de brujas, en el sentido de que no solo eran cuentos y mitos, leyendas que se contaban, realmente para nosotros existían, ¿no? Se oían los ruidos, estaba la bruja arriba, se ponían tijeras, alfileres, todo ese tipo de cosas cuando había niños pequeñitos, recién nacidos. Entonces, pues muchas veces las noches eran así de, qué horror, ¿no? Ya va a llegar la bruja. Bueno, cuando él estaba, híjoles, para mí era de una seguridad. Y escuchar, porque se escuchaba las recámaras de nuestra casa no tenían puerta, se escuchaba cómo ellos podían estar platicando toda la noche. Yo despertaba y los oía y a mí me daba es una seguridad de, ay, están ahí despiertos, están alertas, aunque ni siquiera esa fuera la intención de ellos, pero están alertas de que, de que estamos aquí, y eso me daba mucha seguridad. Entonces podría decir, no para cerrar, eh, creo que en momentos tuve un padre y cuando en esos momentos lo tuve, a mí sí me hizo feliz. Nada más subrayar algo del comentario. Casi no quería decir nada porque me parecía lindo terminar con las brujas de Einar y que el padre puede estar haciendo obstáculo a las brujas. Me parece que sí, que algo de este orden es el padre. Y me parece muy lindo el comentario en donde nuestra radioescucha habla del rigor de su padre y haber podido comprender algo. Es que es una construcción. Eso es lo que es lindo. Vean cómo ella dice, yo pude ir en un más allá cuando pude humanizar a mi padre, pero eso fue ella. Entonces ella hizo algo con aquel padre rígido. Entonces, vemos lo que es, de alguna manera, no quedarse, estas posibilidades creativas, ¿no? Sí, así es. Lo que es no quedarse. Qué lindo, doctora. Y con ello, pues nos despedimos el día de hoy, martes.
invitándolos, querido público, al día de mañana, miércoles, donde es una bella oportunidad de que volvamos a pensar. Pensemos mañana de vuelta si es de verdad una alegría tener un padre. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.